Bueno, primero que nada agradezco a Humberto y a Laurence Messier, Lolo como cariñosamente le decimos. Creo que agradezco a ellos la invitación, porque saben que de acuerdo con mi perfil, realmente yo trabajo biología reproductiva, ¿sí? De aves, de rapaces. Entonces, los únicos parques que conozco son el Parque Revolución, que está aquí cerca, y otro parquecito más en la ciudad, ¿no? Pero Lolo, que es discípula de Humberto, y Humberto, que es muy articulado y convincente, cuando uno les dice tengo hambre, Humberto te convence de que en realidad tiene sed. Sí. Entonces yo le dije, no, yo realmente trabajo biología reproductiva, ¿no? Me dijo, no, tú trabajas redes, ¿no? Entonces tienes que dar una charla de redes, ¿sí? Eso fue lo que él me dijo. Entonces les voy a pedir, antes que nada, pues su atención y su comprensión, y una disculpa si mi articulación vertical de la presentación y la conectividad horizontal, o sea, los campos que toco de la misma, no son lo suficientemente coherentes, se debe sencillamente a que en realidad yo trabajo biología reproductiva de aves, ¿no? Sí. Que sea reproducción de redes, hombre, vamos. Sí. Vale. Entonces, Es lo mismo. Es lo mismo. Yo aprendí de él. ¿la en medio es la láser? La de abajo, la del medio es el láser, sí. Ok. Entonces, por eso estoy aquí realmente, no tengo una imagen de la especie con la que trabajo, pero es la águila pescadora, que muchos la conocen como gavilán pescador, y es una ave rapaz que se alimenta de... Su única conexión con la acuacultura es que se alimenta de peces vivos, ¿sí? Que captura cuando navega. Pero en realidad la presentación es un trabajo de Fabiola, de Luis Gómez, que está ahí en uno de los asientos, y Brenda, que no pudo venir, y de un servidor. Entonces, se llama Reflexiones sobre redes y su funcionamiento relacional. En realidad yo no pretendo explicarles mucho, porque ustedes trabajan en parques, dirigen parques, son personas que saben mucho más de parques y de redes y de cómo funciona un parque de manera individual y en su contexto, que lo que yo podría explicar o enseñar. No es mi pretensión enseñar, por eso se llama Reflexiones. La pretensión de la plática es que tal vez con las ideas caóticas y desordenadas que yo presente se pudiera motivar una reflexión, que es una de las razones por las cuales estamos aquí. O sea, una de las razones, si entendí bien todo este taller y este proceso, es que ustedes forman hasta ahorita un conglomerado, no sé, un conjunto de parques que tal vez no tienen una conexión funcional y estructural explícita entre ustedes. Cada quien, cuando se describe a sí mismo sobre sus atributos estructurales, como si viviera en un contexto ideal, ¿no? O no me queda claro, al menos a mí, cuál es ese contexto, ¿no? Es decir, hasta ahorita la noción que yo he escuchado en las intervenciones, y es natural, es una noción de mí hacia adentro, ¿no? de la periferia del parque hacia mí. Y una de las razones por las que estamos aquí es para tratar como un paso inicial, entiendo, o un paso segundo, porque ya hubo un esfuerzo anterior o otros esfuerzos, para configurar una red, ¿no? Y entonces las reflexiones que tal vez mi plática pudiera generar serían esas, ¿no? ¿Sí? Entonces, la que sigue, Fabiola, por favor. Entonces, ¿por dónde empezar? Me pregunté. Ahí descanso. Una búsqueda de la literatura me llevó a darme cuenta que había una búsqueda de información, que había una profusa literatura sobre el tema de redes, desde distintos enfoques y perspectivas, y reconocidos expertos en la materia, incluso aquí se presentarán algunos. Entonces yo fui a preguntarle a un experto en redes,
¿sí? Este soy yo. ¿Qué podíamos saber de redes, ¿no? para esto? Y entonces traté sobre esa base de hacer una reflexión sobre el funcionamiento de las redes, pero desde una perspectiva, desde un enfoque relacional, por decirlo de un modo que voy a tratar de explicarme, y desde un enfoque operacional, menos teórico, por así decirlo, más en la práctica, ¿no? Más empírico, sin teoría. Y voy a hablar en presente, no voy a hablar en futuro, de somos, seremos o pudiéramos ser, sino como si estuviéramos configurados como tal, ¿sí? Entonces, desde un enfoque de un planteamiento de una red específica, la red de parques científicos y tecnológicos de México, es decir, desde una configuración específica, una configuración de componentes y relaciones cuyo propósito, a entender de los 4 fulanos que escribimos esto, no de ustedes, es cooperar para el desarrollo de las capacidades científica y tecnológica del país, ¿sí? Esa es la idea de las reflexiones, ¿sí? La que sigue. Entonces, la presentación va a estar estructurada de la siguiente manera, como por campitos, ¿no? Voy a dar una ligera idea de la red, de lo que es red y conceptos de red, la organización, qué es y su razón de ser, la integración de la organización en redes, la red local y la red regional, y viéndonos a nosotros, lo que seremos, lo que ya somos, qué tipo de red somos, y en particular cómo funciona o cuál es la función de esta red vista como una plataforma para la captura y transporte de conocimiento, ¿sí? Entonces, eso es lo que pensamos. La que sigue. Un estudio en la literatura se ve que las redes, pues hay mucha información, es un campo muy amplio, aunque discontinuo. Se inició desde los años 30 y 40. El estudio de redes tuvo su auge en los años 60 y 70, y cuando se sentaron muchas bases teóricas, y se ha retomado en los años recientes con la cuestión del conocimiento y la innovación. Y los enfoques de estudio del campo de redes pues tienen distintas perspectivas, desde el antropológico, cómo funcionaban los grupos en las fábricas, desde el psicológico, si el individuo está inserto en una totalidad, no puede concebirse fuera de ella, ¿sí? Desde el sociológico, ¿no? En los años 34 ya hay estudios de redes, cómo funcionaban los grupos de amigos y las comunidades, y matemáticos, desde la teoría de grafos, esos dibujitos que tenemos de las redes, ¿no? Entonces, realmente las redes se estudian desde hace mucho, desde diferentes perspectivas. La que sigue. Entonces, la reflexión en particular que estamos tratando de construir aquí es desde esta perspectiva un poquito sociológica, ¿no? Desde el enfoque relacional. Es decir, tratar de entender las redes desde un enfoque en aquello que la determina en cuanto a la relación y los vínculos entre los integrantes, más que por los atributos de los integrantes, ¿sí? O sea, los integrantes son los parques o los individuos, como en este caso parques, no estamos hablando de personas. Cuando nos describimos, tendemos a describirnos en términos estructurales. ¿Qué es Aradí? Cuando leyeron mi currículum vitae y ficha, me describieron en atributos particulares diferenciadores. En el lugar donde yo nací, la gente no se describe a sí misma así, ¿no? Se le dicen, ¿y tú quién eres? Y te dice, yo soy Juan de Juana. Soy Juan, el hijo de Juana, ¿sí? Y no te dicen, soy doctor, soy esto, soy el otro, soy aquello. O sea, se describen por sus relaciones, no por sus atributos diferenciadores, ¿sí? Entonces, es espontáneo y es una tendencia en el mundo moderno a describirnos por los atributos estructurales. Pero esa es una perspectiva natural y lógica, pero insuficiente para describir la realidad y sobre todo para entenderla, ¿sí?
Entonces, cuando se describen los parques, yo estaba escuchando casi esta descripción, ¿no? Nuestra infraestructura, nuestros edificios, y así como colateralmente, ya muy al final se pone una diapositiva, que es como un mosaico, donde están una serie de logotipos, ¿no? De todas las otras, no sé qué son, empresas, es lo que no me dice la diapositiva, ¿qué son? ¿Sí? O sea, si yo viniera de Marte y la viera, diría... Mosaicos. Mosaico, ¿no? No me dice nada, ¿sí? Que la persona que lo está diciendo quizás piensa, ¿no? CIMAP representa esto, aquello representa lo otro, pero yo que lo estoy viendo digo, no, pues se ven buenos, bonitos los logos, ¿no? ¿Sí? ¿No? Entonces la idea es que enfocar una mirada diferente en esta charla de ahorita, trasladar la mirada sobre nosotros mismos, ya no viendo estos elementos estructurales que son diferenciados, sino lo verde, lo que nos conecta. Entonces es solo llevar la reflexión hacia allá, la mirada nada más hacia allá, que no creo que la reflexión. La que sigue. Tema 1, horizontal, no vertical. Redes, naturaleza y origen. Cuando vemos la naturaleza, más o menos intuitivamente entendemos todos qué es esto. Nos permite descubrir que existen entidades tangibles de aquello que llamamos red, de variada estructura, configuración y propósito. ¿La que sigue? La red de redes es esta, la red madre, todo el mundo la conoce. Esta es una red, y si vemos desde arriba de la Tierra, esta es una red, ¿no? Esas son redes, están ahí, son estructuras de la naturaleza, evolutivas. Ahí están, siempre han estado. Evolucionamos sobre esa base, realmente. La que sigue. Sin embargo, en el mundo, históricamente en la humanidad, ha habido tendencias que al ser humano lo conciben como un ente separado del resto de la sociedad, como un individuo. ¿Sí? Tendemos a ver siempre al individuo así, separado de su espacio social. Dentro de una multitud lo vemos como una cosa separada. Es espontáneo, pero no es espontáneo desde siempre, ¿sí? No es desde siempre. La que sigue. ¿Sí? Esta visión surgió, si leí bien, en la Edad Media, en la Baja Edad Media, ¿sí? Cuando los guerreros de los feudos de Europa, los pequeños feudos, todavía no se consolidaban en grandes feudos. El señor feudal y su pequeño mundo. Después evolucionó el concepto de individuo, la que sigue, hasta el Renacimiento. El individuo como concepto, si leí bien, surge realmente en el Renacimiento. De hecho, esta figura lo representa paradigmáticamente, ¿sí? Entonces, la separación conceptual de sociedad e individuos nos dificulta entender los procesos integradores diferenciadores de los que estamos hablando, ¿sí? Cuando estamos hablando de parques y redes, contextos, o sea, siempre es en contraposición, individuo, parque, aislado. Humberto dijo una expresión hace ratito, dijo, ¿por qué un parque se va a poner allá y no acá? O sea, esa tendencia espontánea a separar contextos, yo de lo otro, es una cosa, una aproximación espontánea, ¿no? ¿Sí? A todas las escalas, a individuo, familia, tribu, unidad, como quiera que sea esto, sistema, etcétera. Para todas vale. La que sigue. Sin embargo, la realidad es que el hombre, y esta no es una cita mía, tomé a esta persona y fíjense de qué año es, ¿sí? El hombre habita en un entramado progresivo no planificado, una red abierta de interdependencias que lo lleva hacia la civilización. Es de 1939, de Norbert Elias, un sociólogo alemán, ¿sí? que emigró de Alemania a Inglaterra. Y las figuras lo ilustran, ¿no? Una multitud interdependiente en un entramado progresivo que nos lleva a la civilización. Las redes siempre han estado.
y se conceptualizan desde 1934 o desde 1939, ¿no? Ya como tal. Probablemente ahora se reconceptualizan bajo otros enfoques y otras dimensiones, ¿no? La que sigue. Y entonces cualquiera de nosotros, cuando volteamos a ver nuestro entorno, pues nos damos cuenta que este personaje realmente vive así y no así, ¿sí? No puede sustraerse de su contexto, ¿sí? Es imposible. Pescadores, mineros, ejércitos, diversión y playa, ¿sí? La que sigue. Entonces, ese es el segundo tema. Alcanza y enfoque la reflexión. Ya vimos los individuos, la organización, qué es y su razón de ser, la integración de la organización en redes. Pero los individuos, ¿la que sigue? Los individuos viven en sociedad, se articulan en organizaciones. En el mundo moderno el individuo realmente evoluciona a través de las organizaciones. La escuela, la familia, el gremio laboral, etc. Ya no vive aislado. Y las organizaciones son construidas socialmente, resultan de las acciones ejecutadas por individuos socialmente integrados en redes de relaciones personales con objetivos económicos y no económicos, ¿no? La que sigue, ¿sí? Y entonces, cuando vemos ya a nuestra escala de organización, ya no de individuo, pues la organización, llámese parque, universidad o lo que sea, empresa, está en un contexto que tiene todos estos inversores, aliados, competidores, medios, administración pública, es decir, vive en una red, ¿no? Vive en un ambiente que se caracteriza por ser complejo y competitivo, por decirlo de un modo, ¿no? Y esta condición demanda que éste tenga una delimitación de su estructura, de la estructura organizacional, que identifique la interacción y la sinergia entre sus miembros y el resto, para alcanzar complementariedad y generar, por así decirlo, ventajas competitivas. Eso le demanda el mundo real a las organizaciones, ¿sí? La que sigue. Entonces, es en este contexto del que estamos hablando. ¿Qué son las redes? Pues las redes son organizaciones. Eso es lo que son, una organización, ya sea de instituciones o asociaciones nacionales, ¿no? Internacionales o multinacionales, que conforman un conjunto integrado por diversas instituciones interrelacionadas entre sí de manera permanente, multidireccional, horizontal y autónoma, no piramidal. Persiguen propósitos específicos y comunes y se constituyen como en ejemplos de autoorganización de carácter espontáneo y centralizado. Es decir, si nosotros pretendemos configurarnos como una red, finalmente somos o pretendemos ser esto, un conjunto de organizaciones, un conjunto de parques. Pero ahorita vamos a ver un poquitito más qué podemos entender por este conjunto, por esta estructura. ¿La que sigue? ¿No? Si la vemos así, nos preguntaríamos, ¿qué tipo de red somos? No seremos, ¿qué tipo de red somos? ¿No? ¿Y cómo nos vemos en las escalas local y regional? La que sigue. Bueno, aquí están los parques, son 21. Si se configuran como una red, si cada uno tiene, si estamos viéndolo al nivel de la organización, deberíamos conceptualizarnos que no estamos aquí nada más, sino que finalmente podemos configurarnos como una estructura que tiene conexiones a escala intermedia, a escala macro, ¿no? A escala nacional o como sea. Es decir, es una red cerrada, es decir, un arreglo o configuración específica de elementos, los parques, y las relaciones que los cimentan y los hacen interdependientes para un propósito específico. ¿Cuál es ese propósito específico por el que están todos reunidos aquí? ¿O con qué intención están reunidos aquí, digamos? ¿Para gestionar qué?
el crecimiento individual, el desarrollo de Oaxaca o de Baja California Sur, pero como entidad global, como entidad integral, ¿no? Nosotros pensamos que para la gestión del conocimiento, pero a lo mejor estamos equivocados en esa conclusión. La que sigue, ¿sí? Y mencionaban hace un ratito cosas parecidas como estas. Regresa a la anterior. Si nos configuramos como una red, no somos una red local. La red local tiene una cosa que la caracteriza, la proximidad física. O sea, dijeron, estamos aquí, está el Sisimar, la UAPS, la empresa A, la empresa B, la empresa C, y casi todos, el mapa que presentaron de Monterrey o de cualquiera de los parques es local, ¿no? O sea, ahí está su conectividad inmediata, la conectividad física. La que sigue, ¿qué es esta, no? La conectividad física, pues ahí está la proximidad de las firmas, del mismo sector, generalmente son del mismo sector, o campos temáticos casi. Puede haber proximidad del diferente sector, proximidad a universidades, pero ustedes no son una red físicamente próxima. La anterior, o sea, no estamos físicamente próximos, o no a la escala local. Entonces, la que sigue, entonces, ¿de dónde se va a derivar nuestra proximidad o nuestra conectividad? De la conectividad relacional, ¿sí? ¿Sí? De que tengamos otros instrumentos que nos unen, que no son la proximidad física, ¿sí? O sea, de una intención de cooperación explícita, de cooperación implícita y de acuerdos. Entiendo que están aquí, o que estamos aquí como para firmar o para acordar algo, porque ya acordaron algo, es decir, superar los límites de la proximidad física para llegar a algo diferente que los une independientemente de que estén distribuidos en los distintos espacios del territorio nacional, ¿sí? La que sigue. Pero bueno, ya estamos configurados. ¿Qué es lo que caracteriza nuestra red? Pues son dos cosas: los atributos y las relaciones, ¿sí? Eso es lo que la caracteriza. Entonces, los atributos han sido descritos. Yo soy un parque de acuacultura, yo soy un parque de tecnologías de la información, yo soy un parque de materiales, yo soy un parque grande, yo estoy en Nuevo León, yo estoy en Oaxaca, yo estoy en no sé dónde. Y cuando ve uno ese parque, uno dice, bueno, ¿y cómo llegó a donde llegó? ¿O cómo está donde está? Casi no hubo una descripción de las relaciones o de las interacciones que lo llevaron a donde está, o que lo pueden llevar a donde quiere estar, ¿sí? La que sigue. Entonces, desde esta perspectiva, si todos somos diferenciados, cada color es un parque y un tamaño, y estos son nuestros clientes y proveedores, estos somos nosotros, primero tenemos que tener una noción de que pertenecemos a una red específica que tiene ciertas características que la cohesionan. Si no, no somos una red. Aquel es Nuevo León, aquel es Oaxaca, aquel es Yucatán y aquel es Oxford, pero no forma parte de esta red. A lo mejor forma parte de otra red, pero no de esta red específica, con ciertos fines y propósitos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que define esta red? En este análisis que estamos tratando de hacer, el foco está en la integridad, es decir, la red es red en cuanto que funciona de manera conjunta, no aislada, y el foco no está en las unidades integradoras, sino en la interacción, y que el foco está aquí. Como están lejos, es el vínculo, o sea, es en el vínculo donde tenemos que trabajar para asegurarnos que somos una red, porque es lo único que nos une, o que nos puede cohesionar. Y esa es una cuestión, pues no al menos no tan rápidamente tangible. La que sigue. Otra forma de verla, y no es la que quiero enfatizar, pero es la que suele suceder, es en la anterior, los vínculos son similares, los tamaños son diferentes, los atributos son diferenciados. Es parque para acá, para allá, es el parque de biotecnología. En sus otras relaciones
y en las relaciones con nosotros. Pero aquí las relaciones entre nosotros son iguales, mientras que aquí son diferenciadas. El grande tiene unas relaciones diferentes con los chicos, y los grandes y los intermedios, y es importante porque ¿cómo nos vamos a relacionar con el parque que está en Guajuapan de León, que no conozco, o con el que está en Nuevo León, que no conozco? Es decir, ¿de qué naturaleza van a ser las relaciones entre nosotros? Es ahí donde se debe trabajar para configurar la red, ¿sí? La que sigue. ¿Sí? Entonces la red como conjunto tiene atributos emergentes que no tiene ninguno de las partes, ¿no? O sea, no se trata de que el parque A captura más o el parque B captura más, es que la red captura todo aquello que no pueden capturar ninguno de ellos solos, ¿sí? ¿Qué es esto? Talento humano, digo yo. Si no captura eso, esta red de parques no captura lo que debe capturar. La que sigue, ¿sí? ¿Cómo nos vemos? ¿Sí? Entonces, ya viéndolo como una red, estos son los parques, no me importan los atributos, me importan las líneas que existen entre nosotros. Las líneas son en lo que nos debemos preocupar. Si tenemos una plataforma, nos vemos como una plataforma cohesionada por la cooperación y no por la dualidad cooperación-competencia, porque podemos estar en esa dualidad, ¿sí? Entonces, ¿una cooperación para qué? La que sigue. Pues tendríamos que preguntarnos qué va a fluir entre nuestra red. Aquí fluye energía eléctrica y aquí fluye agua. ¿Y en la nuestra qué va a fluir? ¿Sí? La que sigue. Intangibles, tal vez. No soy experto en capital, ni mucho menos. Sin embargo, entre las entidades pueden circular activos intangibles en este tipo de organizaciones. Activos intangibles. La que sigue. ¿Y qué son los activos intangibles? El capital relacional, el capital estructural y el capital humano. Eso es lo que tendría que circular en nuestra red. Regresa a la anterior. Expertos, información, experiencias, reuniones como estas. No sé, no lo puedo caracterizar. Tendría uno que analizar el ecosistema de parques para ver cuáles son esas cosas que van a circular en la red. O sea, este ecosistema, no un ecosistema teórico o un ecosistema modelo, sino lo que tiene este grupo de 21 parques o 11 parques o los que sean, y todos tratando de tener una plataforma. Por eso esta es una plataforma como iTunes, ¿no? Es una plataforma. La organización es una plataforma en la que están un montón de aplicaciones, ¿sí? La que sigue. Y estas son las aplicaciones, ¿sí? Dependiendo, como la pregunta de hace rato, ¿qué hago con mis recursos humanos? Pues experiencias de gestión de recursos humanos, experiencias de gestión del capital estructural, experiencias de gestión del capital relacional, mi cartera de clientes, no sé, el know-how de los individuos, etcétera. La que sigue. ¿Dónde están estos? ¿Cómo los vemos? Pues como datos, como información, como conocimiento, datos asociados a objetos, información asociada a un contexto externo, conocimiento asociado a personas. Eso es lo que debería fluir en nuestra red. ¿La que sigue? ¿Sí? Y si la viera, diría, hay una red de parques configurada por 20 parques que tienen atributos diferenciados, pero intereses similares, unidas por un vínculo intangible que se llama cooperación, para transitar entre ellas capital intelectual que se divide en estos tres. No todos los intangibles son capital intelectual, pero este capital intelectual del que estamos hablando tiene estas tres vertientes que genera valor para la red y transita bajo un modelo de cooperación que nos permite conectarnos con el resto de lo que está fuera de la red, nuestros clientes y proveedores. ¿La que sigue? Gracias. Punto,
Veo excelente, digo, realmente ya entendí por qué el doctor nos convence de que tenemos sed en lugar de hambre. Ya quedó clarísimo. Pero nada más el punto era, dentro de todo el esquema de la red, no se mencionó un poquito el contexto exterior, el impacto que hace cada individuo hacia su contexto exterior, y que finalmente pues, es un impacto de la red por sí mismo. Entonces, no sé si fue intencional que no se mencionara esa parte, quedó pendiente o... Sí, en realidad fue intencional porque, digamos, el foco de la reflexión es, todavía no nos configuramos como una red. Entonces, lo primero es tener una noción, llevar la idea de la noción de que configuramos una red, y que por supuesto por eso el resto de las valencias, por decirlo de un modo, estaban fuera del círculo, del óvalo de la red, ¿no? Pero en realidad la conexión solo es una conceptualización, ¿no? Sí. Yo como la veo es que al final con la red pescamos un cardumen, ¿no?, de pescados, o sea, ya no son lanzas individuales. Ya es una red y ya podemos pescar un cardumen. Entonces ese punto a nivel nacional pues es grandísimo, o sea, es un impacto global, es un impacto, digamos, regional, nacional en este caso, que pudiéramos visualizar o tratar de poner ahí en la visión a corto o mediano plazo para darle alguna proyección. Sí, yo estoy de acuerdo. Y además otro comentario, es decir, finalmente cada miembro de la red tiene su propia dinámica, por decirlo de un modo, y evolución, pero lo importante es que las interacciones permiten cambiar esos atributos, ¿no? O sea, los atributos no son fijos y se supone que las relaciones nos llevarían a cambiar esos atributos, ¿no? O sea, si tú eres grande y poderoso, bueno, yo pongo un pie allá y tú pones una mano aquí, ¿no? Esto me levanta a mí y esto te levanta a ti, pero ese no es solo la aproximación, sino que en conjunto la red captura algo que ninguna de las partes puede capturar. Sí, pero ese sentido. Ya le pegó al gol. Ese es el propósito, Adit, muchas gracias. Ya huyó, ya no quiere más preguntas. Es medio rockstar, como el águila pescadora, agarró su pescado y vamos. No, muchas gracias. La intención de tener no break, pero esta introducción al tema de las redes era precisamente abrir un espacio de reflexión en el tiempo de hoy a mañana, que seguiremos hablando de redes con las presentaciones de David y de Xiomara, pero el elemento fundamental de la reunión va a buscar ese entendimiento. ¿Sí? La suma de los individuos es mucho más que el total de 1, 2, 3, 4. Ese es el concepto de por qué queremos estar en red. Y solamente alguien que se dedica a observar águilas pescadoras puede entender cómo explicarnos a nosotros, que somos muy cuadrados, conceptos de otro nivel. Y por eso es que, aunque es biólogo de la reproducción de águilas, es excelente en su grupo para plantear estos conceptos de relaciones sociales, ¿no?, que es fundamental.